abrir su Biblia y vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Traigo una palabra para usted, querido amigo que está con nosotros. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Qué deseamos para esas personas lindas que están con nosotros por primera, segunda o tercera ocasión? Sean bienvenidos a la casa de Dios. Nos da gusto de tenerle con nosotros. Próximo domingo vamos también a tomar la cena del Señor. Le invito para que estemos listos, preparados, y también tendremos bautismo, así que será un servicio muy glorioso próximo domingo. No se lo pierda. Invite también amigos para estar en la casa del Señor. Pero hoy quiero remontarle a la escritura que nos enseña y nos habla de esta ocasión tan especial en Mateo 21 verso 1 al 11, y vamos a recordar. Precisamente se le llama mucho la entrada triunfal, pero voy a hablarles sobre el camino hacia Jerusalén. El camino hacia Jerusalén, ese es el título de mi mensaje para compartir con ustedes en esta tarde. Abra su corazón también mientras abre la Biblia en Mateo 21, 1 al 11. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Yo no sé usted, pero yo me siento contento de estar en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hace rato tuve la oportunidad de estar platicando con nuestros hermanos que se van a bautizar el próximo domingo, y prácticamente me llenó de energía, porque el hecho de conectarme y remontarme al momento en que el Señor alcanzó mi vida me volvió a levantar, me volvió a despertar ese ánimo y esa pasión y ese entusiasmo. No cabe duda que Dios es bueno. ¿Dónde estábamos nosotros antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Amén. Esto que nunca se nos olvide, lo que el Señor ha hecho por ti, ha hecho por mí. Mateo 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verso 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. Casi nadie, en verdad. Padre, estamos delante de tu presencia. Ruego tu favor y gracia al compartir tu palabra. Habla a nuestros corazones, a toda persona que estamos aquí. Dame gracias, Señor, para poder compartir la palabra que has puesto en mi corazón de una manera clara, y que sea, Señor, de edificación para todos. En el nombre de Jesús, la iglesia grite amén, y pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Quiero enfocar el mensaje y atraer la atención suya y mía hacia el hecho del camino hacia Jerusalén. Es interesante ver lo que estaba sucediendo ya en este momento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba ya pues prácticamente para cumplir el propósito más importante por lo cual Él había venido a este mundo. Pero es interesante ver, ya el Señor había estado pasando unos momentos muy especiales. Venía de Jericó y milagros estaban sucediendo, cosas maravillosas. Sanó por ahí a 2 ciegos en el camino, se entrevistó con Zaqueo y estuvo en diferentes acontecimientos especiales que la palabra del Señor nos narra. Y ahora el Señor estaba determinado a bajar o a descender a Jerusalén. De hecho, dicho sea de paso, aún sus mismos discípulos, porque Él ya les había hecho mención de lo que se aproximaba en su vida, de lo que se avecinaba, lo que se iba a presentar a su vida. Él les había comentado esto, y aún sus mismos discípulos sabían de lo que esto iba a generar en la expectativa de la gente al llegar Jesús, porque no era tampoco un día común en Jerusalén. Era una semana muy importante, principalmente en las festividades de la nación judía. Era precisamente el recordar la Pascua, aquella grande hazaña de que el Señor tuvo misericordia de su pueblo Israel después de 430 años estando en esclavitud, y sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Ellos, no solamente el pueblo judío solía o acostumbraba
acostumbraba tradicionalmente a ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta tan importante para la nación, pero aún también la gente que conocía de la historia de Israel, la gente que se apegó a sus costumbres y a todas sus celebraciones, pues también venían. Entonces había gente de todas partes del mundo, había gente, hermanos, ¿verdad?, con una gran expectativa. Pero no solamente el enfoque o el propósito de esta Pascua era lo especial, sino que también muchos de estas personas, porque después más adelante nos dice la palabra que algunos griegos estuvieron interesados en conocer a Jesús, porque sabían y oían de todas las cosas grandes que este personaje estaba haciendo. Entonces, con esto le quiero hacer saber que no solamente era la Pascua, sino también el hecho de poder conocer a este personaje que se hablaba tanto de él y tantas cosas y tantas maravillas. Pero mientras esas cosas también estaban a la expectativa de toda persona que estaba en ese lugar, también por otro lado había incomodidad en los religiosos de ese tiempo. Los fariseos, los escribas estaban temblando porque este hombre estaba creando un alboroto tan tremendo que dice la palabra que todo el mundo se iba tras él. En otras palabras, todos querían estar con Jesús, todos querían escucharle, todos querían conocerle. Esto obviamente estaba también despertando el celo y el coraje de estos hombres religiosos, y no querían que Jesús bajara o llegara a Jerusalén. Por eso los mismos discípulos le dijeron: mejor, Señor, quédate aquí, porque ahí procuran tu muerte y queremos tenerte por más tiempo, no queremos que te sucedan cosas malas. Pero el Señor sabía lo que había venido, el Señor entendía el propósito por lo cual estaba aquí. Y yo alabo a Dios porque este camino hacia Jerusalén, si bien había tantas expectativas y tantas cosas en él, la palabra de Dios nos dice, y lo acabamos de leer, que la gente gritaba: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, sálvanos. ¿Por qué? Esto es interesante notarlo, porque ellos estaban esperando a un caudillo, a un salvador, a un hombre que los libertara de la situación que estaban viviendo, que los hiciera totalmente una nación libre, porque ya para este tiempo ellos vivían bajo la opresión de los romanos. Entonces imagínese usted en todo este cuadro donde la gente está reconociendo la grandeza del Señor, están reconociendo que este ser, esta persona, tenía el poder y la autoridad para hacer una diferencia en toda la nación. No había ningún problema en aceptarlo a él como su rey. Aleluya. No había ningún problema en ese momento para la gente aceptarlo como rey. Y eso es lo que a mí me llama la atención, iglesia y amigos. Y yo quiero traer esta palabra a usted y a mí, porque ese camino hacia Jerusalén tiene grande enseñanza. Porque Cristo no estaba entrando a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana o política, sino Él estaba entrando a Jerusalén con una meta y un propósito mucho más grande, y era liberarlos del pecado. Que eso es más grande. Usted puede vivir en un país libre, pero si está atado al pecado, usted no es libre. La verdadera libertad está, hermanos, en ser libres del pecado. No solo esto, la gente miraba entrar a Cristo con ese entusiasmo y esa alegría que nos narra el escritor de Mateo. Esa alegría, ese entusiasmo para que Él ocupara el trono, se sentara en el trono como rey. Pero Él estaba entrando no con esa grandeza, sino con esa humildad y esa mansedumbre de aceptar la voluntad perfecta de Dios para Él en ese momento. La gente empezó a respirar el aire de la victoria, porque estaba entrando aquel que había hecho andar a los paralíticos y le había dado vista a los ciegos y había resucitado a los muertos. Ellos estaban listos para poder declarar la victoria por medio de él, pero Cristo empezó a oler el sufrimiento y a oler la muerte misma que se avecinaba. Esa entrada hacia ese camino de Jerusalén, la gente pensó que Cristo era el hombre de la hora, pero Cristo sabía que su hora estaba llegando. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Antes de salvar al mundo del pecado, quiero decirle, amigos, iglesia, Cristo tuvo que tomar este camino hacia Jerusalén porque había propósitos grandes, importantes que cumplir.
Mucha gente, dice la Biblia, que era una multitud de gente que estaban ahí recibiendo al Señor. Pero yo me pongo a ver, por un lado, la gente recibiéndolo con todas estas ideas o pensamientos o expectativas de ver a Cristo entrar como una respuesta o solución a los problemas socioeconómicos o políticos. Pero en la mente y en el propósito de Cristo no estaba eso. Había propósitos más grandes y más gloriosos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta tarde, iglesia, amigo, yo vengo a compartirle la palabra del Señor. Quizás un mensaje sencillo, pero con todo mi corazón. Ese camino hacia Jerusalén tenía realmente un mensaje importante y se estaba cumpliendo algo sumamente importante, algo de vida o de muerte, algo que tiene que ver con tu destino eterno, con tu propósito en las manos de Dios, algo que tiene que ver con la diferencia total de la vida de una persona. Ese camino hacia Jerusalén pudiera ser visto distinto, pero déjame decirte en primer lugar, para Jesús ese camino hacia Jerusalén era un camino de humildad y no de realeza. Ciertamente la gente lo estaba recibiendo como rey, pero Jesús no estaba entrando como rey. Él estaba entrando con humildad, porque él sabía el propósito a lo cual se estaba acercando a Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que Él es rey. No hay cuestionamiento de que Jesús es rey y Señor. Amén. Pero Él no estaba entrando a Jerusalén como rey. Apocalipsis 19:16 dice: y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Señor. Él es Jesús. Pero él no estaba entrando con ese espíritu de grandeza. Y eso es lo que toca mi corazón. Eso es lo que conmueve mi alma. Saber que Jesús no estaba entrando con ese espíritu de grandeza. Las palmas que ellos ponían o las ramas de árboles que ponían ahí, a lo mejor todo ese tipo de acciones de tomar esas ramas y ponerlas cada vez que Jesús daba un paso, cada vez que él entraba arriba de ese asno, quizás pudo haber entrado en su mente el hecho de decir: bueno, ¿por qué no cambiamos de idea? ¿Por qué no cambiamos de pensamiento? ¿Por qué no abrazamos mejor el sentir verdaderamente de lo que ellos quieren? Ellos quieren un rey para el presente. Ellos quieren un rey para que en este momento se sientan con la confianza. Además, tengo toda la credibilidad, tengo todo, todo se ha acomodado para que yo entonces tome esa posición. Pero el Señor entendía y sabía bien que ese camino hacia Jerusalén no era un camino de realeza o de grandeza, era un camino que había que recorrerlo con humildad. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay algo poderoso y hay algo grande. Detrás de la humildad hay algo, cosas grandes. La palabra del Señor dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, mayor gracia da a los humildes. Y había algo de parte de Dios detrás de esa actitud. Filipenses 2:9 dice: por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese era precisamente el personaje que estaba entrando en ese camino hacia Jerusalén. Pero él no estaba entrando con ese espíritu de grandeza. Él estaba entrando con un espíritu de humildad, porque Mateo nos dice en el versículo 1 y 3 de la porción que hemos leído: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndole: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Fíjense nomás, cualquier personaje con toda esa popularidad y con todo ese entusiasmo y ese alboroto de la gente hubiera escogido el mejor corcel, el mejor caballo, lo último, lo más atractivo del momento para entrar a Jerusalén. Pero Jesús no tenía eso en mente. Vayan, dice, y traigan, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, y desatarla y traédmelas. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Ese camino que era hacia Jerusalén representa un camino de humildad y no de realeza. Para el Señor eso era un camino de humildad. Y yo quiero decirle a alguien aquí en esta tarde: la mejor manera todavía para que Dios siga trabajando en el corazón del hombre, de la mujer, no ha cambiado. Las personas que encuentran gracia ante los ojos de Dios no son las
las personas arrogantes ni las personas soberbias, son las personas que se humillan. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado. El Señor nos enseña que para entrar en una entrada triunfal se necesita entrar con humildad. Si tú quieres triunfar en tu vida espiritual, si tú quieres triunfar en tu vida personal, humíllate delante de la poderosa mano del Señor y el Señor te va a exaltar en su tiempo. El Señor hará cosas grandes en tu vida. No solamente era un camino de humildad, también era un camino de cumplimiento y no de casualidades. Porque las casualidades, amigo, iglesia, en el Señor no suceden. Se cumple lo que Dios quiere hacer. Y dice Mateo 21 verso 4, mire lo que dice la palabra: todo esto, diga conmigo, todo esto aconteció. Ahí está, o sea, todo esto se cumplió, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto era cumplimiento, y el camino hacia Jerusalén es un camino de cumplimiento. Dios estaba cumpliendo las profecías más antiguas que estaban en las escrituras. Zacarías 9:9, mire lo que dice la palabra del Señor, hablando de estas profecías que estaban muchos años antes de lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esa era la profecía que se estaba cumpliendo. Y yo quiero decirle, el camino hacia Jerusalén, querido hermano, amigo, era un camino de cumplimiento y no de casualidades. Dios no lo agarramos por sorpresa. Dios es exacto, es lo que le decía a los hermanos que se van a bautizar el próximo domingo. Este es tu tiempo, esta es tu hora. Esto no es casualidad, es el cumplimiento de algo que Dios tenía ya bien planeado, porque Él te vio, Él te escogió desde el vientre de tu madre, le dijo a Jeremías. Y es un camino de cumplimiento. Y el Señor estaba demostrándonos esto. Por eso Él mandó a sus discípulos a que trajeran aquella asna, porque habría que cumplir las escrituras tal y como estas estaban. Así que, amigo que está con nosotros, si usted piensa que en el camino del Señor o las cosas que suceden aquí son casualidades, no, hay propósitos de parte de Dios que ya están establecidos. Y quiero decirle, no solamente lo que ha pasado se ha cumplido, sino también las cosas que la palabra de Dios habla que vendrán, también se van a cumplir. Por eso este camino hacia Jerusalén representa un camino de cumplimiento. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, no tengo tiempo para elaborar en cada una de estas escrituras, pero se las dejo para que usted las guarde en su corazón, porque este camino sería un camino de cumplimiento para que cada profecía que estaba en las escrituras se confirmara, para que cada escritura, para que usted y yo entendiéramos que esto era lo ordenado por Dios. Amén. Por ejemplo, la palabra nos habla también dentro del cumplimiento que Jesús sería traicionado por un amigo, y en el Salmo 41 versículo 9 la palabra de Dios nos dice que así fue como se cumplió también. Era una profecía y se cumplió. La palabra nos dice que sería vendido por 30 piezas de plata, y el profeta Zacarías en el capítulo 11 versículo 12 así también nos lo hace saber. La palabra de Dios nos dice que había testigos falsos que lo acusaban a Jesús, y en el Salmo 27 versículo 12 la palabra de Dios nos confirma proféticamente que esto iba a suceder. Por eso era un camino de cumplimiento. Amén. Estuvo en silencio mientras lo acusaban. Isaías 53:7, mire cómo nos presenta el Señor en esta profecía. Nos dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Se estaba cumpliendo la palabra. Fue golpeado y fue escupido. Isaías también lo menciona en el capítulo 50 verso 6. Sufrió en nuestro lugar. Yo alabo a Cristo porque Él tomó el lugar que yo debería de tomar, porque yo sí he pecado, yo sí había ofendido a Dios, pero Él tomó mi lugar. Y dice Isaías 53:4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores por nosotros, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, y Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. La palabra se estaba cumpliendo. El camino hacia Jerusalén era un camino de cumplimiento, no de casualidades. Voltea con el que está a tu lado y dile: no eres una casualidad,
Dios está cumpliendo sus propósitos en tu vida. No hay casualidades en el camino del Señor. Es el cumplimiento de Dios. Sufrió en nuestro lugar, sus manos y sus pies, nos dice la palabra, que habrían de ser perforados. Y Salmo 22:16, mire cómo lo habla o lo presenta. Dice: como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Fue criticado, insultado. Salmo 22:16 también nos narra la profecía y ahí se estaba cumpliendo. Oró por sus enemigos. Salmo 109:4. Su costado fue traspasado. Zacarías 12:10. Los soldados echaron suerte sobre su túnica. Salmo 22:18. Ninguno de sus huesos fue roto. Salmo 34:20. Todo esto se estaba cumpliendo. ¿No le da alegría saber que algo que había sido mencionado muchísimo tiempo antes ahora se estaba cumpliendo? Por eso el camino hacia Jerusalén no era un camino de casualidades, era un camino de cumplimiento. El Señor tenía que entrar a Jerusalén para cumplir la palabra. Alguien alabe a Dios en esta tarde, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Fue sepultado con los ricos. Isaías 53:9. Ahora en Hebreos 12:2. Por eso nos hace la invitación el escritor de Hebreos y nos dice: fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué poner nuestra mirada en Él? ¿Por qué? Dice: el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Déjeme le digo esto, amigo que está con nosotros: ese camino hacia Jerusalén era un camino de cumplimiento. ¿Y sabe por qué? El Señor sabía lo que se le aproximaba, sabía lo que iba a suceder en Jerusalén, sabía que procuraban su muerte y iba a ser entregado en manos de malhechores. Pero ¿sabe por qué no se rehusó? Porque Él miraba más allá de la cruz. Él miraba el producto o el fruto de su sacrificio en la cruz. Él miraba tu vida y mi vida siendo perdonada y siendo apartada para su servicio. Él miraba que en un día domingo como hoy, estarías levantando tus manos y adorando y bendiciendo el nombre de Jesús. Él miraba a tu casa salva. Él miraba a tu vida totalmente transformada. Por eso ese camino hacia Jerusalén, Él no se rehusó a tomarlo, porque se estaba cumpliendo la escritura. Alguien diga gloria a Dios en esta tarde. Gloria al Señor, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. El camino hacia Jerusalén, iglesia, fue un camino de cumplimiento en los planes divinos. ¿Y sabe por qué? Porque ese camino hacia Jerusalén iba a ser la respuesta que usted y yo necesitábamos, y era la relación restaurada de Dios con el hombre. Ahí estaba, en esa entrada, en esa determinación, en ese coraje, en esa pasión de entrar a algo que Él sabía que humanamente no iba a ser fácil. Pero Él entró con esa pasión porque dijo: esto es lo que va a sellar el propósito de que el hombre sea reconciliado con Dios. Y se estaba cumpliendo. Aleluya. Gloria a Dios. No solamente era un camino de cumplimiento, ese camino hacia Jerusalén también se convirtió en un camino de obediencia. Alguien diga conmigo: camino de obediencia. No un camino de rebeldía, un camino de obediencia. Recuerden, y no perdamos esto en mente: Jesús era hombre. Jesús era hombre, y con toda la influencia que tenía a sus alrededores, pudo haber sido Él en cierto sentido influenciado para tomar otra decisión o otro camino. Pero Él fue manso, fue humilde y se sometió a la voluntad perfecta de Dios. Y esto es importante y es una lección para nosotros, porque todos queremos el triunfo, pero no todos quieren someterse. No todos quieren obedecer, no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor es un vivo reflejo que el camino hacia Jerusalén representa también un camino de obediencia. Y cada vez que tú y yo queramos triunfar en esta vida, necesitamos obedecer la voluntad de Dios y nos va a ir bien. Cristo se sometió a la voluntad perfecta del Padre, y el Señor hizo grandes cosas y maravillas por esa obediencia.
Dice el versículo 6 y 7 de Mateo 21: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y me encanta esto al final, dice: y él se sentó encima. Yo me imagino ya preparando el asna, el burrito ahí, todo listo, y el Señor dijo: ha llegado la hora. No decido entrar como un gran señor, no decido entrar como, ¿verdad? Con grandeza o realeza. Decido entrar en una asna. Es más, ni silla de montar. Estaban los mantos de los mismos discípulos, lo pusieron ahí. Ahí se subió el Señor. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque el Señor estaba siendo obediente para cumplir la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque los aires, recuerde, eran fuertes, los aires de grandeza. Y yo no sé usted, pero muchos de nosotros nos pasa como el camaleón. Según la ocasión cambiamos de color. ¿La verdad que sí? Y cuando alguien nos echa porras y cuando alguien nos dice: ay, qué bien, que esto, que aquello, usted como que de repente esa humildad la empieza a hacer a un lado. ¿De veras? ¿De veras? Entonces, póngase a pensar en Jesús en este momento. Toda la gente está tras él, toda la gente habla maravillas, toda la gente está a la expectativa de verlo entrar a Jerusalén. Aún sus mismos discípulos, o sea, haciendo milagros y tantas cosas. Pero Jesús se mantiene con un espíritu manso y humilde y con un corazón obediente a la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Mire lo que dice la palabra en el versículo 34 de Juan 4: mi alimento, me encanta esto, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Ese era el alimento de Cristo. Entre más me apego a hacer la voluntad de Dios, más fortalecido me siento. Que ese mismo espíritu nos rodee en este lugar, que ese mismo espíritu rodee a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. Entre más nos apeguemos a la voluntad de Dios, más satisfacción vamos a encontrar. Porque una cosa te digo: si tú no te sometes a la voluntad de Dios, vas a luchar con Dios, vas a perder y no vas a ser feliz. Así que mejor deja que Dios gane sobre tu vida, sométete a la voluntad de Dios, haz lo que el Señor te llamó a hacer y vas a vivir feliz y vas a vivir contento. El Señor entendió este principio de la obediencia. Dice Juan 5:30: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer, ¿qué dice?, mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Hay un principio precioso ahí en este camino hacia Jerusalén. Era un camino de obediencia. Si usted quiere celebrar una entrada triunfal, aprendamos de Jesús la obediencia. Aprendamos a cumplir la palabra en nuestras vidas y el Señor hará de nosotros personas bendecidas. Juan 8:29 dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Y luego me encanta porque dice la última frase del versículo 29 de Juan 8: porque siempre hago lo que le agrada. Ahora, a veces la voluntad de Dios para nuestra vida no va a ser buena, o bueno, en el sentido lógico de decir algo que nos sintamos a gusto. Para la voluntad de Dios, para Jesús en ese momento, era que entrara a Jerusalén y iba a pagar un precio por el pecado de la humanidad. Y se avecinaban cosas terribles y fuertes. La Biblia dice que aún en el Getsemaní oraba, ¿verdad? Y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él sentía el dolor aún todavía sin estar ahí. Dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Cuál copa? La crucifixión. Señor, si no es necesario pasar por la cruz, evita esto. Pero sabes, en medio de todo, no importa. Si es necesario pasar por la cruz, pues pasemos por ella. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso Jesús dice aquí al final: porque siempre hago lo que le agrada. Por eso el Señor se muestra, por eso el Señor da fuerza, por eso el Señor respalda. Porque cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor va a estar contigo. Tú das un paso, Dios da 10 contigo adelante. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese era el camino hacia Jerusalén. Era un camino de obediencia. Era un camino de obediencia. Y es lo que le decía a mis hermanos que se van a bautizar el próximo domingo. Les digo, en este camino así es. O sea, tú sométete a Dios y Dios se encarga de lo demás. Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, te va a dar fuerzas. Lo que pensabas que era imposible para ti humanamente, Dios lo hace posible. ¿Por qué? Porque la obediencia Dios la honra. Dios respalda la obediencia del hombre, de la mujer que se rinde a la voluntad perfecta de Dios. Ese era el camino hacia Jerusalén, un camino de obediencia. Gloria a Dios. Y por último, iglesia, era un camino de destino. Era un camino de destino. Un camino de destino. Mire lo que dice el verso 8 al 11: y la multitud, que era muy numerosa,
Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Era un camino de destino. Dios ya tenía todo totalmente definido para el propósito que el Señor tenía que cumplir. Y esto me encanta porque no hay casualidades, como le dije. Todo está en el plan perfecto de Dios. El Señor sabía que usted estaría aquí adorando su nombre. El Señor sabía que yo iba a estar detrás de un púlpito predicando su palabra. Amén. Yo me acuerdo de chiquitos que de repente mirábamos a los hermanos hacer esto y poníamos el televisor, porque los televisores de aquel tiempo eran unos televisores que parecían cajones, y luego le poníamos unas servilletas que hacen las hermanas de costura y la cubríamos el televisor, y luego ya poníamos ahí la Biblia. Y invitamos a todos los niños: vamos a hacer un culto. Amén. Y ahí ya jugando y todo, pero nunca te imaginas que Dios en su tiempo y en su propósito te tiene escogido para cumplir algo especial para su honra y su gloria. Hay destinos preciosos en las manos de Dios. Hay destinos preciosos en las manos del Señor. En el caso de Jesús había un destino claro. Por eso ese camino hacia Jerusalén era un camino con destino. Si no entro a Jerusalén, no se va a cumplir el destino que Dios determinó. Y dice Juan 19:10. Fíjese, aquí me encanta porque Pilato está como diciendo: óyeme, ¿no sabes que yo tengo poder y autoridad para que o te crucifiquen o te dejen libre? Y me encanta la respuesta de Jesús, porque el Señor decía: esto no se trata ni de ti ni de mí. Esto se trata del destino que ya está escrito. ¿No le da gozo escuchar eso? Cuando Dios ya tiene determinado algo para usted y para mí. Por eso dice Romanos 8:28: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No hay nada que a Dios lo agarre por sorpresa. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Alaba al Señor, iglesia, en esta tarde. Aleluya. Y me encanta porque mire lo que dice Juan 19:10: te niegas a hablarme. Está Pilato ahí enojado con Jesús porque él no daba palabra alguna. Te niegas a hablarme, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y Jesús como diciendo por dentro: ¿qué poder vas a tener tú? Dice: no tendrías. Mire, ahí está, o sea, sí tiene poder y autoridad porque él era, pero Jesús dice: no tendrías. O sea, si no fuese dado por Dios, no harías ni una cosa ni la otra. Vas a hacer lo que Dios quiera que se haga. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado. ¿De dónde, iglesia? De arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado aún más grande. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Saber que ese camino hacia Jerusalén, iglesia, era un camino con destino. Y dice Mateo 27:24: viendo Pilato que nada adelantaba, como diciendo Pilato: pues estamos en las mismas. Estamos en la misma. Dice: sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, hasta él mismo dijo: yo no me hago responsable, esto yo no sé, yo no quiero hacerlo. Pero es que era ordenado por Dios, ese era el destino. Y es lo que usted tiene que entender, querido amigo, porque hay quienes dicen: bueno, ¿y por qué recordar un acontecimiento tan triste? ¿Y por qué la cruz? ¿Y por qué todo esto que es un escenario en cierto sentido de tristeza? ¿Para qué recordar? Bueno, déjeme decirle algo: porque era un propósito de parte de Dios. Era la manera en cómo el Señor habría de pagar el pecado por la humanidad entera. Usted y yo no podíamos. Por nuestra condición, por nuestra situación, no podíamos hacer nada al respecto, pero tuvo que aparecer, como dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo que aparecer Cristo en una forma humana, pero como el Cordero que iba a ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Por eso el que tiene a Cristo lo tiene todo. Alguien diga gloria a Dios en esta tarde. Viendo Pilato, y dice al final: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y luego me dice al final: allá vosotros, allá vosotros. Esto ya no está en mi control. Pilato reconoció que esto no estaba en su control. ¿Sabe por qué? Porque el camino hacia Jerusalén era un camino de destino.
se cumple lo que Dios tenía que hacer. Quiero concluir mis palabras con esto, iglesia. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Al que no cometió pecado alguno, por usted y por mí, Dios lo trató como si fuera el más vil pecador. O sea, todas las maldades de la humanidad entera, las maldades suyas, mis maldades, el Señor, Dios las toma y las pone en Jesús. Y como si viera a Jesús con toda la lista de pecados que tú has hecho, todas esas ¿cómo lo puedo decir? Fallas o faltas o pecados que has cometido, ahí están en la lista, y el Señor las toma y se las pone en la carga a Jesús. Que literalmente es lo que hacían los sacerdotes en el tiempo antiguo. Cuando venía una familia y presentaba el cordero de la expiación para el perdón de pecados, dice la palabra que enseña la palabra que el sacerdote tomaba al cordero, ponía sus manos en la cabeza y transfería los pecados de esa familia sobre el cordero, y después de que eran transferidos, entonces el cordero era sacrificado. Y eso es lo que sucede también espiritualmente cuando una persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador y le entrega su vida y su corazón. El Señor está tomando tus pecados, los está tomando con Él y los está llevando a ese sacrificio en la cruz, y ahí queda anulada toda esa acta de decretos que era en contra tuya, que te decía: tú no mereces la gracia de Dios, tú no mereces el favor de Dios, tú quién eres para alabar a Dios. Ahí se queda todo, y el Señor dice: consumado es. Ahí quedó el pecado de la humanidad. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Póngase de pie y le quiero hacer esta pregunta en esta tarde. Si ese camino hacia Jerusalén para Jesús representaba un camino de humildad, de cumplimiento, un camino de obediencia y un camino con un destino, yo le hago la pregunta: ¿cuál será el camino que usted ahora va a tomar? Querido amigo que estás con nosotros en esta tarde, quiero hacerte esta pregunta a ti muy personal. Si Jesús tomó ese camino para cumplir la escritura, para obedecer la voluntad de Dios, para mostrarse humilde y no soberbio ante lo que Dios quería para su vida, y para que se cumpliese el destino preparado para él, mi pregunta para ti es: ¿cuál es el camino que tú vas a tomar? ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar? ¿Serás obediente? ¿Permitirás que la escritura se cumpla en tu vida? ¿O la vas a hacer a un lado y dices: esto no es para mí? ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar? Porque la Biblia dice que nada más hay dos caminos: el que lleva a la perdición y el que lleva a la salvación. ¿Cuál camino vas a tomar tú, querido amigo, en esta tarde? Que el Señor te hace la invitación y te invita y te da el ejemplo. Él entró a Jerusalén por ese camino para cumplir la escritura, para obedecer a Dios, para ser obediente y para que se cumpliera el destino. Romanos 6:8 dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Y el verso 8 de Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, querido amigo. Cristo murió por ti. Y déjame te digo, Dios te tiene en sus planes. Alguien dirá: bueno, pues es que no, Dios te tiene en sus planes. Es la voluntad de Dios que tú seas salvo. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere y preparó el cielo para usted y para mí, querido amigo. Dios lo preparó para usted. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo, Él no quiere, Él no desea por ningún motivo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el camino que Jesús está trazando para ti. Él tomó el camino hacia Jerusalén para cumplir lo que ya estaba escrito. Pero en esta tarde Dios
te está invitando a ti. ¿Qué camino vas a tomar? A lo mejor no hay mañana para ti, querido amigo. Yo no sé. Y no te quiero asustar, pero ¿para qué esperar cuando la decisión la puedes tomar hoy? Yo quiero invitar, y siento un espíritu de Dios de convicción para invitar a amigos en esta tarde a venir a este altar y decir: pastor, yo quiero que oren por mí. Yo quiero tomar el camino que me lleva a la salvación. Yo quiero tomar el camino que me va a dar la bendición de arrebatar la vida eterna y de estar un día en la presencia del Señor. Yo quiero ser obediente. Yo quiero cumplir lo que Dios ha determinado para mí. Cierre sus ojos, iglesia, y vamos a orar por esas personas que están aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento queremos tomar un paso de fe en hacer una invitación muy especial de parte de ti sobre aquellas personas que de una manera u otra, Señor, están sintiendo ese llamado. Tú nos das el ejemplo. Tú tomaste esa entrada o ese camino hacia Jerusalén, representó todo esto, pero ahora nos toca a nosotros tomar la decisión. Ahora nos toca a nosotros tomar una firme decisión. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué camino vamos a escoger? Permite, Señor, que en este altar tu presencia, tu Espíritu Santo traiga convicción a cada corazón y tú obres de una manera maravillosa en cada vida, en el nombre de Jesús. Mientras ustedes mantienen su rostro inclinado y orando, yo quiero invitar amigos en esta tarde a que vengan a este altar. Personas que están aquí con nosotros, quiero invitarte a este altar para orar por ti y pedirle al Señor que muestre su gracia, su favor y su misericordia sobre tu vida. Pásenle, por favor, en el nombre del Señor. No se detenga, venga a este altar y diga: yo necesito la dirección de Dios. Yo quiero tomar las decisiones correctas en mi vida. Yo quiero echar mano de la vida eterna, en el nombre del Señor. Habrá alguien en esta tarde que quiera pasar y que nos permita orar por usted. Es todo lo que vamos a hacer, orar por usted. Démosle un aplauso mientras vienen nuestros amigos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más? Alguien más en esta tarde. Dios le bendiga. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien más? Pasen, por favor. Allá tenemos a un joven varón. Démosle un aplauso al Señor por la vida de ellos. Otros amigos también que tenemos. Dios les bendiga. Pasen. Queremos orar solamente por usted. Es una entrada triunfal en esta tarde para ellos también. Amén. Es una entrada triunfal, es una entrada gloriosa, porque estamos abriendo camino a la salvación. Miren, allá vienen más personas. Denle un aplauso al Señor por la gran bendición de tener en esta tarde a personas que Dios ama y que tiene un propósito. ¿Habrá alguien más? Acá hay más personas. Pasen, por favor. Queremos orar por ustedes en el nombre del Señor. Allá tenemos también a más personas. Pasen. Este llamado es para ustedes. Dios tiene un propósito muy especial para ustedes. Pasen. Gloria a Dios. De eso se trata, iglesia. De eso se trata. Ese es el propósito de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien dele alabanza a Jesús en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que sea humilde y no soberbio ante lo que Dios quería para su vida y para que se cumpliese el destino preparado para él? Mi pregunta para ti es: ¿cuál es el camino que tú vas a tomar? ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar? ¿Serás obediente? ¿Permitirás que la escritura se cumpla en tu vida? ¿O la vas a hacer a un lado y dices: esto no es para mí? ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar? Porque la Biblia dice que nada más hay dos caminos: el que lleva a la perdición y el que lleva a la salvación. ¿Cuál camino vas a tomar tú, querido amigo, en esta tarde? Que el Señor te hace la invitación y te invita y te da el ejemplo. Él entró a Jerusalén por ese camino para cumplir la escritura, para obedecer a Dios, para ser obediente y para que se cumpliera el destino. Romanos 6:8 dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Y el verso 8 de Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, querido amigo. Cristo murió por ti. Y déjame te digo, Dios te tiene en sus planes. Alguien dirá: bueno, pues es que no, Dios te tiene en sus planes. Es la voluntad de Dios que tú seas salvo.
Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere y preparó el cielo para usted y para mí, querido amigo. Dios lo preparó para usted. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo, Él no quiere, Él no desea por ningún motivo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el camino que Jesús está trazando para ti. Él tomó el camino hacia Jerusalén para cumplir lo que ya estaba escrito. Pero en esta tarde Dios te está invitando a ti. ¿Qué camino vas a tomar? A lo mejor no hay mañana para ti, querido amigo. Yo no sé. Y no te quiero asustar, pero ¿para qué esperar cuando la decisión la puedes tomar hoy? Yo quiero invitar, y siento un espíritu de Dios de convicción para invitar a amigos en esta tarde a venir a este altar y decir: pastor, yo quiero que oren por mí. Yo quiero tomar el camino que me lleva a la salvación. Yo quiero tomar el camino que me va a dar la bendición de arrebatar la vida eterna y de estar un día en la presencia del Señor. Yo quiero ser obediente. Yo quiero cumplir lo que Dios ha determinado para mí. Cierre sus ojos, iglesia, y vamos a orar por esas personas que están aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento queremos tomar un paso de fe en hacer una invitación muy especial de parte de ti sobre aquellas personas que de una manera u otra, Señor, están sintiendo ese llamado. Tú nos das el ejemplo. Tú tomaste esa entrada o ese camino hacia Jerusalén, representó todo esto. Pero ahora nos toca a nosotros tomar la decisión. Ahora nos toca a nosotros tomar una firme decisión. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué camino vamos a escoger? Permite, Señor, que en este altar tu presencia, tu Espíritu Santo traiga convicción a cada corazón y tú obres de una manera maravillosa en cada vida.